Es difícil, seamos honestos, es difícil ser cristiano. Hemos tomado una vía contracorriente y la sociedad, en medio de tanta información, que lo único que hace muchas veces esa información es traer más confusión. Ser cristiano no está de moda. Vivir al estilo de vida de Jesús, siguiendo los principios de la palabra, es algo que parece totalmente loco y extraño. Y sufrimos la presión del rechazo, parece que no podemos incluirnos dentro de ningún grupo. Y esta presión nos está muchas veces afectando a alejarnos de los propósitos de Dios por entrar en apartados de comodidad donde yo no sea rechazado. Y el Señor me decía, la iglesia se tiene que preparar para ser experta en estos tiempos, de discernir cada tiempo que estamos viviendo, de saber qué es lo que está pasando a mi alrededor, en mi ciudad, en mi nación, y poder pedir de lo alto, lo que viene de lo alto, que no es terrenal. Una cosa es tu inteligencia terrenal que has adquirido a través del conocimiento, de estudiar, de aprender, de memorizar. Y otra cosa es algo que el ser humano no puede dar, que es la sabiduría que viene de lo alto y que hay que pedirla a Dios para movernos hoy más que nunca como iglesia en los dones que el Espíritu Santo da por gracia, más concretamente espíritu de sabiduría y de discernimiento. Y creo que es importante porque no nos podemos creer suficientemente fuertes para creer que no podemos ser confundidos, apartados y alejados del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo imperfecto, sí, con muchas taras y con muchas grietas todavía en nosotros, caminando en la santidad, en la perfección, pero siendo amados por Dios y siendo la novia. Es el lugar más seguro que tú puedes encontrar. Es el lugar donde tú puedes realmente tener comunión con Dios, comunión con otros, ser fortalecido y crecer. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual, me encanta cómo lo describe Reina Valera, da a todos no escasamente, da a todos abundantemente y sin reproche. Si tú lo pides, el Señor te va a dar abundantemente, sin escatimar, te va a ser dada sabiduría de lo alto para poder vivir al estándar de Jesús aquí en la tierra. No hablo de perfección, hablo de ser, y vamos a poner varios ejemplos bíblicos en esta mañana, hablo de ser familias, iglesias que saben discernir los tiempos, que no se mueven en la razón humana, sino que se mueven en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos lleva a ser capaces de tomar las decisiones correctas que llevan éxito, prosperidad y realmente a buen puerto a los nuestros. Y tenemos la responsabilidad como sacerdotes, como hijas de Dios, como hijos de Dios, de preocuparnos en estar en intimidad con Dios y conectados a la palabra para ser expertos en discernir los tiempos que vivimos. Porque si solo nos manejamos a través de la plataforma terrenal de la razón, de mi intuición, de lo que dice la política, de lo que a mí me parece bien, de lo que yo pienso que es mejor, vamos a fracasar. Pero cuando yo tomo la sabiduría de Dios, ¿dónde está? No toda completa, pero gran parte, porque Dios no se puede encerrar simplemente en esto. Pero si tú necesitas sabiduría desde lo alto, necesitas volver, como nos decía Ángel, al libro, necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos volver a los inicios, a las sendas antiguas, a volver a entrar en comunión con Dios. ¿Por qué no nos movemos en esa sabiduría y nos movemos en lo terrenal? Porque no hay comunión con Dios, no hay oración entre semana, no hay lectura de la palabra, no hay secretos,
No hay superungidos. La Biblia está declarada, escrita, profetizada para todos por igual. Tú y yo decidimos si realmente tomarla provecho y adquirir esa sabiduría para poder andar. Y no puede ser según la carne. ¿Cuántos podríamos llegar a reconocer en una declaración de honestidad que nos movemos según la carne en muchas acciones? Puede ser con nuestras familias, con nuestros amigos, con hermanos de la iglesia. Puede ser también en nuestro trabajo, en nuestras decisiones. Todo va dirigido por la sabiduría de Dios. Pues muchas veces los resultados nos han demostrado que no. Nos hemos sido guiados por el impulso emocional. Nos hemos sido guiados por lo que yo creo que es la verdad o lo que parece a mi razón mejor opción. Pero sabes, la Biblia es clara en Juan 16, 13, 15. Solo podemos ir a toda verdad siendo dirigidos por el Espíritu. El Espíritu, dice la palabra de Dios, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y os contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu os dirá, iglesia, todo lo que reciba de mí. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad y el Espíritu es el que quiere hablar a la iglesia para ser adelantados a nuestros tiempos, para entrar en una comunión real. Si nosotros estamos distraídos, la distracción nos va a llevar a pecar, la distracción nos va a mantener desenfocados del propósito de Dios para mí y para mi casa. Entonces, para mantenerte enfocado, ya no solo necesitamos escribir una visión global como iglesia, tú necesitas una palabra de Dios para tu casa. Dice Habacuc 2:3, ¿qué nos dice de hacer? ¿Cómo yo me puedo mantener enfocado en el camino? Habacuc era un adelantado del tiempo y dio la clave. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta a la que yo te estoy dando, la palabra, la visión, con claridad en tu agenda, en tu smartphone, en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu frigorífico. Escríbela, porque somos olvidadizos. Nos olvidamos enseguida. Dios te da una palabra esta mañana, es algo que hablaron ayer, domingo, ya se me ha olvidado. Tú necesitas caminar en una palabra que te mantenga enfocado, que te mantenga en el lugar correcto, haciendo lo correcto y lo que Dios te ha llamado a hacer. Las mayores tragedias y fracasos que yo he vivido es por distraerme. Entonces, dice, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros, viene al hilo de la palabra anual, de generación a generación, para que yo pueda llevar a mis hijos espirituales, el mensaje sin error, puro, auténtico. Esta visión es para tu tiempo futuro. Describe el fin y ya que Dios no miente, se cumplirá en tu vida. Y aunque parezca que se demora, y ahí está la prueba para ti y para mí. La paciencia, esa virtud, ¿cuánto tiempo creerás lo que Dios te habló? ¿Cuántas décadas, años confiarás en que Dios no es hombre para mentir? ¿Fue una palabra de Dios para tu vida? ¿Te habrás cuestionado de muchas cosas? ¿Realmente Dios me habló? ¿Esta palabra era de Dios o era sensación mía? Entonces, aunque parezca que esa palabra de Dios, esas promesas de Dios se demoran en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas, en el nombre de Jesús, sucederá y no tardará. No en tu tiempo, no en el cronos, sino en el kairos de Dios.
Él tiene una visitación especial, marcada en la agenda para venir a tu vida, a tu casa y cumplir con el propósito. Todos nosotros en algún momento tenemos una visitación de Dios. La cosa es si nosotros la estamos esperando o estamos distraídos en otras cosas. Y precisamente esto es lo que a Jesús le sucedió, porque Dios estaba anhelando y esperando en que el pueblo pudiese entrar en conocimiento de quién era Él, en saber cuándo Él quiere que le conozcas y saber que en todo momento está en comunión hablándote. No es algo que entramos acabo de entrar 11 de la mañana, botón on, 1 del mediodía, botón off. Hasta el domingo que viene. Es una relación de comunión en tu trabajo, en tu coche, en tu ducha, con Doña Roca, en todos los lugares donde estés. Dios te habla fregando los platos, en todos los lugares donde estés. Dios quiere hablarte y visitarte. Y uno de los dolores más grandes para Jesús es presentarse, venir. ¿Me estáis esperando? Y cuando Él empezó a cumplir en su persona las profecías habladas, se encuentra lo que dice Mateo 23:37, por no dar más versículos. Él decía, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Tú pones esta situación ahora. Si Jesús se presentase, si tú no has tenido comunión antes, ¿lo reconocerías? Y que la gente le dijese, tú echas fuera los demonios por el poder de Belcebú. No puede haber más tristeza para Jesús que Él llegue y su pueblo no esté preparado para recibirle, que no le conozca, después de todos los anuncios que se venían dando. La palabra se estaba cumpliendo. El verbo se hizo carne. Entonces, Dios está continuamente, Dios no se mueve en tu tiempo. Dios va desarrollando un propósito para tu vida y va preparándote en tu tiempo, que para ti es como ese tiempo que solo existe, pero el tiempo de Dios, el kairos de Dios es diferente. Él interrumpe en un momento de tu vida para empezar a cumplir con la visión y la palabra y la promesa que tiene para ti. Por eso es tiempo de Dios para mí. La Biblia dice, y esto realmente saltó a mi corazón, aunque todos conocemos estos textos, pero dice en Eclesiastés, que tiempo y ocasión suceden a todos, que hay un tiempo de plantar y hay un tiempo de arrancar lo plantado, que hay un tiempo de destruir y hay un tiempo de edificar. Pero el gran problema en nuestras vidas surge cuando yo no conozco cuál es mi tiempo. Hay gente que Dios le está mandando, pero por estar distraído, Dios te está mandando a servirle, Dios te está mandando para plantar y tú lo que estás haciendo es destruyendo. Cuando nosotros, por ejemplo, pasamos mucho tiempo perdiendo el tiempo en chismes, críticas, peleas, discusiones y demás, nosotros no estamos escuchando a Dios ni siendo obedientes al tiempo de Dios que tiene para mí. Entonces, yo necesito, por eso os hablo, discernir el tiempo. Dios, ¿a qué te ha llamado en el año 2022 a ti y a tu familia? Te voy a poner un ejemplo. El año pasado Dios nos habló como familia. Manteneros enfocados. Bueno, pues todo el año fue prueba tras prueba para desenfocarte. Dios te habla una palabra que tienes que hacer, ni izquierda ni derecha, enfocado. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido hacer? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? Ni más ni menos. Es tiempo de plantar. Pacientemente esperaré al Señor y haré mi humilde servicio. Porque eso es lo que trae fruto cuando somos obedientes y discernimos la palabra de Dios para tu tiempo. Pero si
estamos confundidos en cuál es nuestro tiempo con Dios y estamos desarrollando un propósito totalmente diferente para el cual Dios me ha llamado, en vez de construir, lo que voy a hacer es traer destrucción a mi vida. Así que dile a la persona que tienes al lado, tienes que conocer el tiempo de Dios para tu vida. Tienes que conocer el tiempo de Dios para tu vida. El que no tiene visión, y esto lo dice la palabra, no lo digo yo, un pueblo sin visión, ¿qué es lo que ocurre? Si no tienes visión, si no tienes futuro, el que no tiene futuro, la tendencia es volver al pasado. Y te recuerdo un ejemplo claro que todos conocemos. Cuando David debía ir a la guerra y no fue, y conoció a una mujer hermosa por estar distraído, adulteró con ella y para arreglar el lío encima mandó matar a su marido, que era soldado de él. David es el claro ejemplo que no estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, no conocía en ese momento el tiempo de Dios para él, la voluntad de Dios para su vida, porque teniendo que ir a la guerra, teniendo que estar con los que tenían que estar, se quedó en casa y la consecuencia fue el pecado sobre su vida. Tú y yo, vuelvo a repetir, necesitamos urgentemente, no solo a nivel individual, como iglesia, como nación. Yo creo que no hay que ser muy adivino para saber lo que nos viene encima como iglesia y como cristianos. Si tú no te haces entendedor de los tiempos de Dios, lo vamos a poder pasar un poquito mal. Y necesitamos tomarnos este tiempo en serio, las cosas de Dios. Ya no podemos estar simplemente a dos aguas. Es tiempo de compromiso, de consagración, es tiempo de seriedad con el Señor, porque tú creerás o no que el Señor está cerca. Yo tampoco lo sé, pero todo el anuncio que viene alrededor mío me hace saber que la iglesia lo va a pasar complicado. Y si yo quiero ser luz y sal en lo que me va a rodear, necesito estar enfocado, necesito estar moviéndome en la palabra que Dios me ha dado. No puedes vivir. Yo no puedo vivir de la palabra que Dios ha dado a Inchane. Yo tengo que vivir en la palabra que Dios me ha hablado a mí. ¿Entiendes? Por eso lo increíble de intimidad, comunión, relación personal. Otro ejemplo, en el libro de Ageo, por ejemplo, el remanente que quedaba de los israelitas no creía que fuese el tiempo de Dios para volver a construir la casa del Señor. Entonces, se dedicaron a construir sus propias casas, pero descuidaron lo más importante, que era la casa del Señor, y eso les perjudicó. Entonces, Dios habla en el tiempo determinado. ¿Ves lo importante de la comunión, de estar enfocado? Habla Ageo, al profeta, y dice, es el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces, Ageo obediente actúa conforme a la palabra que el Señor le ha dado, y inicia un nuevo tiempo de éxito, una nueva época para el pueblo. El pueblo entró en el momento determinado por esa palabra del Señor, reconstruyeron el templo, mientras Ageo, como líder, como profeta, animaba a ser fuertes, constantes, a trabajar y a perseverar. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? ¿En qué te estás moviendo? ¿Qué hora, no la del reloj? ¿Qué hora es para ti en tu tiempo con Dios? ¿Qué hora es lo que está ocurriendo? ¿Qué tiempo para ti? Y Dios me hablaba de unas personas concretas a imitar para este último tiempo. Me venía espíritu de sabiduría, pedirlo, adquirirlo, anhelarlo como iglesia. Y me venía un ejemplo constante que era gente entendida en su tiempo, gente que estuvo alrededor de David, gente que se movió en ese espíritu de sabiduría, de discernimiento y que pudo entender a Dios y lo que Dios quería
para ese tiempo. Cuán importante es entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, para no estar dando vueltas en el desierto 40 años. Cuán importante es. Y la figura que me venía bien en Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32 y dice, de los hijos de Isacar, y esto quédate solo con esto, dice, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200, y aquí si empezamos a sacar estadísticas dirías, de una iglesia, de una comunidad, de una nación, si eran tantos, solo 200, ¿cuántos entendidos se levantarán como los hijos de Isacar para este tiempo? ¿Cuántos entendidos, cuántos expertos? Vuelvo a decir, no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver realmente con sabiduría. Si tú estás pidiendo sabiduría de lo alto, si tú estás en comunión con Dios. Y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Dice la Biblia que el rey David, rey de Israel, se rodeó de miles de hombres de guerra, pero dentro de la multitud había 200 hombres de Isacar que eran entendidos de los tiempos. ¿Qué significa la palabra entendido? La palabra entendido sale 38 veces en el Antiguo Testamento y la palabra original se describe en hebreo biná y quiere decir lo siguiente, implica tener discernimiento, conocer el significado de las cosas, entender algo. Entonces, los hombres de Isacar, y aquí habla de hombres, pero también estoy hablando yo en esta mañana de hombres y mujeres. La primera cosa que tenían es que ellos conocían la palabra, que ellos conocían los libros escritos por Moisés. El carácter y pasión de David demandaba que él se rodeara de hombres que le pudiesen asistir como él necesitaba, porque había detrás un Saúl celoso, lleno de envidia, que quería acabar con él. Y fueron realmente personas puestas por Dios, entendiendo que el propósito de Dios era levantarle a él como rey, que él era el asignado para ese tiempo y para su pueblo. Entonces, lo que ellos están hablando, y por eso he hablado de esto, es que necesitamos espíritu de sabiduría. Necesitamos ponernos a hablar con Dios y rogar, porque te digo una cosa, igual que el conocimiento no transforma vidas, pero es necesario y bueno, y tenemos que estudiar, aprender y preocuparnos. Pero todos sabemos y lo hemos escuchado muchas veces que la información no cambia, sino lo que transforma y cambia tu vida es la revelación de esa información que tú vas adquiriendo. Entonces, nosotros necesitamos realmente tomar esa sabiduría de Dios, pedirla para poder movernos como lo hacían estos hombres y traer entendimiento. ¿De dónde venía? Lo he dicho al principio, ¿de dónde venía esa sabiduría? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y el testimonio de esos hombres nos dice que incluso hermanos Israel seguían sus consejos, porque cuando alguien ve en ti la sabiduría de Dios, realmente ve en lo que tú estás haciendo y diciendo, ve realmente que eso no viene de ti, sino que viene del corazón de Dios. Y los tiempos actuales demandan discernimiento bíblico, demandan intimidad y no movernos por ningún asunto otro, ni de intuiciones, ni de mi razón, sino requiere intimidad con Dios. Entonces quiero hablarte 3 cosas rápidamente de características que tenían los hijos de Isacar. La primera es que tenían el hábito de discernir todo lo que ocurría en su entorno. ¿Vale? El escritor está diciendo que ellos eran entendidos de los tiempos, y la versión que la Biblia habla, la Biblia de las Américas, cuando dice expertos, es que eran expertos realmente, tenían ese don del discernimiento, ¿no? El discernimiento dice que es la capacidad de entender si algo conviene
o no conviene para tu vida. Descubrir si algo es engañoso o es auténtico. Y lógicamente no digo que sea tarea fácil, pero en este caso, cuando dice que es relación a los tiempos, se refería a que ellos conocían los movimientos estratégicos que iban a hacer el enemigo. Conocían las estrategias, sabían lo que convenía para cómo moverse, qué dirección tomar. Vemos en Mateo 16, 1, 3, cómo escribe acerca de las trampas que los fariseos siempre le querían poner a Jesús para ver si él se equivocaba en alguna palabra. Y dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el clima del cielo, el aspecto del cielo, si va a llover o si va a hacer sol, mas las señales de los tiempos no podéis discernir. Y en el Evangelio de Lucas 12 viene relatado algo similar. Entonces, se resalta que Jesús enfatizó no solo pidiendo a algunas personas concretas que fuesen discernidores o expertos o entendedores de los tiempos, sino está hablando a todo el público en general, que es importante para tu vida y para la mía distinguir los tiempos, ¿vale? No es malo que uno sea entendido acerca de cómo se comporta el clima o a pronosticarlo o de lo que tú quieras ponerlo, pero lo más importante es que uno debe ocuparse en entender qué es lo que está pasando en lo espiritual. Y si tú y yo solo nos movemos en lo natural, en lo que vemos con nuestros ojos o en lo que manejamos, nos vamos a llevar sorpresas. Así que, primer punto, tenían el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Número 2, saben qué hacer ante cualquier situación que se les presente. Por eso dice, sabían, en Crónicas 12:32, primera de Crónicas, sabían lo que Israel debía hacer. No creo que igual todos los israelitas estaban en condición de no saber qué hacer acerca de toda situación, pero ellos realmente sabían tomar con sabiduría las decisiones correctas, ¿vale? Entonces, estaban estos guerreros de Israel, dice que habían sido leales a Saúl y no querían dejar de serlo. Estaban confundidos en que Dios había elegido un nuevo rey y en ese contexto que no sabían qué hacer, apoyar a Saúl o apoyar a David. Entonces ahí aparecen ellos, sabían lo que Israel necesitaba, lo que Dios quería, lo que Israel debía hacer. Y dice allí en el versículo siguiente, en el 39, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Estos 200 de Isaacar quizás no eran los guerreros de su tribu, pero eran personas que ejercían liderazgo. Pues dice, ellos estaban entre los principales. Y es un caso relacionado con Jesús y sus discípulos. Dice que nos enseña la importancia de saber qué hacer ante situaciones que el tiempo nos presenta. ¿Cómo son las decisiones que tú estás tomando ante las situaciones que te están viniendo a diario? ¿Cuál es el resultado que tú estás obteniendo de las decisiones que estás tomando? ¿Están siendo manejadas en la sabiduría de Dios? ¿O están siendo manejadas en lo cultural, en mi inteligencia, en lo que yo creo, en lo que yo opino, en lo que he aprendido por repetición? Pero el Señor quiere traer una sabiduría especial para que nosotros podamos ver realmente el poder de Dios actuando en nosotros, ¿vale? Y número 3 dice, influencian, otra característica última, influencian a otras personas para que actúen con sabiduría. Dios nos llama a nosotros como los hijos de Isaacar a ser influenciadores en nuestras generaciones, a poder influenciar
con la sabiduría que viene de lo alto. Por eso dice en el 32, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. ¿Vale? Dice la versión, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Debemos influir sobre otras personas para que también hagan lo que es bueno y provechoso. ¿Cómo? A través de nuestro ejemplo, a través de lo que estamos viviendo, a través de realmente que se pueda ver una iglesia que actúa en la sabiduría de Dios. Yo quiero preguntarte que en medio de estas características, si tú estás pidiendo para tus decisiones, para tu familia, para tu persona, para tu trabajo, en tu comunión y relación con Dios, estás pidiendo este espíritu de sabiduría, estás sabiendo qué es lo que se nos va a presentar por delante, si estás sabiendo discernir los tiempos que tú estás viviendo y qué es lo que específicamente Dios está pidiendo para tu vida. Y hay 2 versículos en Proverbios que nos habla claramente que ser un entendido de los tiempos no tiene que ver con títulos universitarios ni la preparación que tú puedas tener. Es una cuestión de espiritualidad. Y Proverbios 28:5 dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Siempre volvemos al mismo principio. Estás buscando la presencia de Dios, estás buscando intimidad con Dios para tener entendimiento de lo que Él está hablando, de lo que Él está viendo. ¿Cómo podremos mirar lo que Él ve? ¿Cómo podremos pensar lo que Él piensa si no soy cambiado en mi forma de hablar, si no soy renovado en mis pensamientos? ¿Cómo podremos discernir si yo no tengo comunión directamente con Él, con su palabra, y no estamos buscando a Dios para entender todas aquellas situaciones y cosas que están pasando a tu alrededor y que tú le has querido poner explicación humana, pero nosotros somos espíritu y lo que no vemos que está ocurriendo a nuestro alrededor es una realidad espiritual de la cual tú tienes que ser conocedor. Dice Proverbios 17:24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. A veces sin palabras, con nuestra actuación, con lo que reflejamos con nuestro rostro, con nuestras vidas, dice la palabra de Dios que los demás van a ver en ti lo que portas, la sabiduría de Dios, a través simplemente de tu modo de vida, sin tener que decir ninguna palabra, se va a ver en ti esto. Entonces, si tú me preguntases cuáles son los tiempos que estamos viviendo, qué es lo que Dios nos demanda a ti y a mí, qué es lo que va a venir, en qué hora estamos como iglesia, quiero decirte que es un tiempo para perdonar y es un tiempo para cosechar. ¿Sabes? Satanás no tiene licencia ni puede hacer absolutamente nada en contra del perdón. Entonces, cuando tú y yo decidimos perdonar, avanzamos. Cuando decidimos no perdonar, no avanzamos. Si yo quiero cosechar bendiciones, tengo que desalojar todo aquello que no está alineado con el corazón de Dios, con su forma de ver a la iglesia, a los demás, con su forma de ver al perdido, al que no conoce. Es tiempo de que tú elimines todo lo tóxico de tu vida y puedas entrar en una renovación de perdón para poder recibir la cosecha. Es un tiempo, como he dicho en la alabanza, de un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes, porque el Espíritu Santo forma parte de la iglesia y quiere llenar con su presencia nuestras vidas. Cuanto más lleno estoy del Espíritu Santo, menos lugar hay para la distracción, menos lugar hay para la mentira, para la duda y para aquellas cosas que quieren ser sembradas en mi vida para dar un fruto
amargo. Cuando tú estés lleno del Espíritu Santo vas a tener dirección, vas a saber cómo conducirte en tus decisiones, vas a saber cómo comportarte. Pero si nosotros, y a todos nos ha pasado, dejamos de buscar la presencia de Dios, dejamos de ser renovados a través de la palabra, te aseguro que lo que tú y yo vamos a estar siendo llenos es de la televisión, información externa, relaciones con otras personas que nos alimentan de muchas veces sin mala intención, pero de aquello que no viene de la palabra, y mi tanque se va llenando de aquello que está dirigiendo mis pasos hacia lugares equivocados. Entonces Dios quiere revelarse. Cuando tú buscas del Espíritu Santo, Él te va a dar entendimiento, te va a dar palabra, te va a dar discernimiento. Una persona que está llena del Espíritu Santo sabe que aunque tenga problemas, tiene el respaldo de Dios en todo lo que pase, porque sabe que hay una persona que está dirigiendo sus pasos. Tener al Espíritu Santo es señal de que Él en ningún momento te va a decir no te congregues, porque como he dicho antes, el cuerpo de Cristo es el lugar más seguro, el lugar que Él ha creado y ha levantado para que tú crezcas, para que tú estés seguro, para que tú te alimentes. Hacia ese lugar te dirige el Espíritu Santo, a una comunidad llena de personas imperfectas, hombres y mujeres, pero que buscamos un solo objetivo: Jesús, su presencia, el crecer, estar arraigado dentro de lo que Él está haciendo. Y una persona que es llena del Espíritu Santo no va yendo de arriba abajo, de un lugar a otro, es firme en lo que piensa, en todo y para todo. ¿De qué es tiempo también? Es tiempo de que tú te prepares. Es tiempo de buscar las mejores oportunidades para ti a través de la preparación, porque la preparación abre bendiciones. Es tiempo de tomar responsabilidades con Dios. Aquellos que han estado viviendo una vida cristiana sin ningún tipo de llamado, sin ningún tipo de responsabilidad, quiero decirte, aunque tú incluso no estuvieses sirviendo en algún área dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, Dios te está llamando a una responsabilidad de misión. Allí donde estás, hablar de Jesús, allí donde estás, ser testimonio, allí donde estás, estar en un tiempo activo de ver cómo Dios quiere usar mi vida en todo lo que yo hago, mi trabajo, en todo lo que yo hago con mi familia, en todo lo que yo hago en el día a día. Es tiempo de que tú tomes responsabilidades con Dios, porque si eres irresponsable con lo que tienes, sea trabajo, familia o cualquier cosa, menos responsable vas a poder ser para ocuparte de lo que Dios te está pidiendo. Y si no hay responsabilidad, si no hay disciplina, si no hay obediencia, no hay avance. Y venía otra cosa, es tiempo de aprovechar el tiempo, y puede ser algo que lo tomes como banal, pero ¿cuántos de nosotros quizás estamos desaprovechando el tiempo en cosas que Dios no nos ha llamado a hacer por no discernir qué tiempo es para mi vida? Y lo que tú ves lógico de hacer ahora, si Dios no te ha hablado, realmente no estás en el centro de la voluntad de Dios, realmente no estás enfocado. A ti te puede parecer bueno, pero estás desaprovechando lo que Dios tiene para ti y el propósito de Dios para ti. Es tiempo de darnos cuenta de quién es su iglesia, la novia, de aprovechar el mayor tiempo posible, de poder entrar en un tiempo de no estar dormidos ni de pasividad, sino de actividad, de conquista, de conquistar lo que Dios ha hablado para mí. Es tiempo de andar con visión dentro de tu iglesia local. Es tiempo de influenciar a las generaciones con la palabra que Dios nos ha dado para este año. Es tiempo de levantarse, porque la iglesia ha estado callada, como voces proféticas para este momento de nuestra historia. Porque si tú no hablas, si tú no profetizas, si tú no declaras la verdad de Dios, que al fin y al cabo eso es profetizar, ¿cómo escucharán? ¿Quién sabrá la dirección? ¿Cómo sabrán que hay un Dios que sí acude al necesitado, al huérfano, a la viuda? ¿Cómo? Si su iglesia está en un estado de adormecimiento. Por eso, de la única manera, Dios me hablaba, es
pidiendo el espíritu de sabiduría, dice Efesios 1:17, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé, iglesia, sabiduría espiritual y percepción, ser perceptores de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Para qué? Para no ser engañado, para no ser confundido, para no ser maniatado por Satanás o por influencias que te rodean a través de personas que no te convienen. Dice, para que podáis crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer en saber quién es Dios y cuál es su voluntad para mi vida. Entonces, 3 características que ellos tenían. 3 características: influenciar a otras personas para que actúen con sabiduría, saber qué hacer ante cualquier situación que se presente y tener el hábito de discernir todo lo que ocurre alrededor tuyo. Los hijos de Isaacar, expertos, entendidos en los tiempos. ¿Cómo se conocerá a la iglesia Sion? ¿Cómo podremos llegar, entiéndeme, a la prosperidad espiritual de conquistar la iglesia, de conquistar el terreno, de ver muchas almas entregadas a Jesús, de no ser apartados, de no estar confundidos, de no convertirnos en una iglesia estéril, sino ser una iglesia de fruto? Sabiduría de Dios, discernir los tiempos. Y me gustaría que tú cierres los ojos y podamos orar, y en esta mañana tú puedas tener la petición al Señor de que Él, en medio de cualquier cosa que te esté sucediendo, sea contigo mismo, sea en relación con otros, sea en medio de tu situación laboral, personal, familiar, espiritual, hay un Dios que no abandona. Y Dios quiere regalarte, porque es por medio de la gracia, quiere darte el espíritu de sabiduría y de discernimiento para que tú en este tiempo seas entendedor de la voluntad de Dios para tu vida, entendedor de dónde Dios te quiere, qué te quiere haciendo, y tú puedas ser una persona de mucho fruto. Si podemos apagar un momento las luces y vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo, pero lo tienes que hacer tú personalmente. Tienes que pedir al Señor que Él pueda derramarse en ti con espíritu de sabiduría. Toma unos momentos y empieza a hablar con Dios.